Continuamos con más CNN Noticias. Se encuentra con nosotros el congresista Heriberto Benítez, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar acerca de algunos temas de coyuntura, especialmente sobre la megacomisión y esta investigación que ha iniciado la misma sobre los indultos concedidos por el expresidente Alan García durante su mandato. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo realmente, por la información que he visto y la que pude obtener durante cierto tiempo, puedo llegar a la conclusión que Alan García tiene un nivel de responsabilidad respecto a las conmutaciones de pena que se han dado y que han favorecido a condenados por tráfico ilícito de drogas y de robo agravado. Sobre todo porque es una facultad exclusiva del presidente de la República, y además el Tribunal Constitucional en el año 2007, en una sentencia que dictó, dijo que estas conmutaciones de pena que otorga el presidente de la República tienen que estar fundamentadas, sustentadas y motivadas. Y en las resoluciones que salen en el peruano, donde se han conmutado estas penas, no tienen ninguna motivación ni absolutamente nada. Justamente usted hizo una investigación paralela antes de la megacomisión y ha venido denunciando este tema hace como un año. Así es. ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Podría haber algún indicio de corrupción dentro de la investigación que usted ha hecho? Mire, en principio yo recibí denuncias de familiares de internos que señalaban que habían grupos de funcionarios a los penales y les pedían dinero a cambio de rebajarle las penas. Entonces, ¿qué pasa? Como en el orden jurídico peruano se eliminan los beneficios penitenciarios, no dan libertades provisionales ni condicionales, los condenados sufren por querer salir en libertad, encontraron una vía para obtener este beneficio a través de las conmutaciones de pena. Entonces, algunos funcionarios del gobierno aprista iban a los penales, recibían pedidos de conmutación de pena y, según me dijeron, los citaban en una oficina que se encuentra más o menos por el Paseo de la República, a la altura del Puente Canadá, frente a la Universidad de las Peruanas, donde hay un letrero inmenso de un abogado, donde ellos acudían ahí y ahí iniciaban la elaboración de sus expedientes. Luego les hacían informes favorables y le decían en qué momento estos expedientes ingresaban para las firmas. Entonces, en principio, el interno tenía que abonar una cantidad de dinero. Lo que tiene que investigarse... ¿Cuánto más o menos tenía que abonar Según lo que he visto en los diarios, hablaban de $10.000 por año de rebaja. Yo también escuché un promedio similar. Entonces, evidentemente, esto pasa por una comisión, el ministro y el presidente de la República. Lo que hay que indagar y averiguar es si en esa escala pagaron en todos los niveles o ese dinero que pagaban a dónde iba. Porque si es así y se comprueba que pagaron para que le rebajen la pena, ya estamos hablando de un delito de corrupción de funcionarios, en el que puede estar comprometido no solo los miembros de la Comisión del Derecho de Gracia, sino podría estar comprometido los ministros de Justicia, que se supone estudian el expediente y lo firman, y el propio Alan García, que ha dicho que él se ha amanecido durante horas y días en las noches revisando uno por uno los expedientes. Los 5.500 expedientes, claro, digamos, además, en los 5 años. Mire, García ha dicho que él se ha preocupado por los burriers o por algunos pandilleros que para seguir tomando licor robaban un celular. Yo he podido revisar las resoluciones que han salido publicadas en el peruano, y cuando se trata de burriers, que dice García, las penas máximas son 6 u 8 años, no hay más. Sin embargo, en estas resoluciones, y usted la puede ver, las conmutaciones de pena, la mayoría son de condenados a 12 años, 15 años, 18 años, que le rebajan 2/3 de la pena, de 12 a 4, de 15 a 5, que es un escándalo. Entonces le bajan la pena para ponerlos en libertad. Digamos, cuál ha sido el delito que ha cometido esa persona. Mire, usted lo puede ver ahí, por ejemplo, mire algunos casos que se han dado, porque en las resoluciones no sale publicado el delito, solo dice el penal, el nombre del interno, cuántos años le rebajan y cuándo sale en libertad. Entonces la gente no se entera y pensará pues que se trata de personas que están delicadas de salud, que están enfermas, que tienen avanzada edad y que merecen este beneficio. Entonces, a raíz de la... explica además ese documento, como vemos en pantalla, por ejemplo, ese señor Vázquez Fernández José Luis, se le conmuta de 15 años a 5 años la pena, 5 años 6 meses privativa de la libertad, la que vencerá el 1 de mayo del 2010, pero no informa, por ejemplo, cuál había sido el delito de este señor José Luis Vázquez Fernández, de 15 años a 5 años. Es, realmente impresionante. 2/3 de la pena lo eliminan. Y acá a nosotros nos querían informar diciendo que era al contrario. Yo he escuchado parlamentarios del APRA y al propio Alan García que decían, no, ellos ya cumplieron más de 2/3 de la pena, ya estaban mucho tiempo en la cárcel, daba pena y había que liberarlos, cuando es al contrario. Al que le ponen 15 años es porque cometió un delito
delitos graves, porque es parte de una organización criminal, porque hay tráfico de drogas. Hemos visto que han capturado gente con pozas de maceración, con varios kilos de clorhidrato de cocaína, los han metido presos. Se esfuerza la policía, se esfuerza el Ministerio Público, se esfuerza el Poder Judicial, y García de un plumazo los pone en libertad. Tenemos justamente un cuadro en el que vamos a ver durante qué gestión de la ministra Rosario Fernández y además del ministro Aurelio Pastor, cuántos fueron los que salieron por las gracias presidenciales. Tenemos años en conmutación entre el 2008 y el 2011. 2.149 salieron por conmutación en el 2009, conmutación extranjeros 210, indulto común 36, un total de 2.408 para el año 2009. Para el año 2010, 1.646 y para el 2011, 649. Realmente alta, digamos, y esto se ha hecho durante, cuando estaba a cargo la ministra Rosario Fernández y Aurelio Pastor. Sí, pero además hay algo más. Yo tengo un cuadro adicional que va disgregando ya no solo la cantidad de conmutaciones, indultos o gracias, sino por delitos. Y usted puede ver acá, por ejemplo, que cuando se tratan de delitos, llámese estafa, corrupción de funcionarios, apropiación ilícita, las conmutaciones de pena son 1, 2, 3, 4. Pero cuando se trata de tráfico de drogas, 3.000. Cuando se trata de robo agravado son cerca de 2.000. Entonces miren la diferencia que hay respecto a quienes resultan beneficiados y cuáles son los delitos que prefieren. Sí, ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, para robo agravado han salido 1.646 y tráfico ilícito de drogas 3.249, mientras que para los otros delitos es 1, 4, 23, digamos que en comparación a estas cifras... Claro. Estamos hablando de delitos graves, porque el robo agravado es cuando van en banda, en la noche, con armamento, secuestran, matan. Es lo que sufre hoy día la población. ¿Estaría de acuerdo entonces con las declaraciones del primer ministro Juan Jiménez, que ha dicho que por culpa de estas gracias presidenciales que ha dado Alan García ahora estamos sufriendo esta inseguridad ciudadana? Bueno, es parte de eso, ¿no? Porque García, acá usted puede ver, ha liberado a 1.600 personas que cometieron robo agravado. Entonces, ¿dónde están esos 1.600? ¿Están trabajando? ¿Están durmiendo? ¿Están en su casa? ¿Qué cosa? ¿Están en un hospital o están volviendo a delinquir? Y los de tráfico de drogas, dice que algunos los mandó al extranjero, pero ya los mandó con la pena conmutada. Entonces yo lo que creo es que esto es un tema sumamente grave, donde en mi concepto hay una infracción a la Constitución por la cual Alan García podría ser inhabilitado hasta por 10 años en la función pública. Y si además se comprueba que hay delito, llámese corrupción, si en caso pagaron, o llámese encubrimiento personal por favorecer la libertad, García podría terminar hasta en la cárcel, porque un juez, dada la gravedad del delito, le puede dar un mandato de detención, salvo, como decimos los abogados, que la persona se someta a una colaboración eficaz. Entonces, si el señor García, en cumplimiento de la ley, mañana sigue los pasos de la colaboración eficaz, de repente le rebajan la pena y él da información de quiénes son los que realmente tramitaron esos expedientes. ¿Usted le está recomendando al expresidente entonces que acepte que ha habido algún tipo de corrupción? Él debe saber en su conciencia qué es lo que pasó, porque él dice que revisó expediente por expediente. Entonces él sabe que se ha bajado de 15 a 5 años, de 12 a 4 años, de 20 a 3 años. Entonces, para que él baje esa pena a una banda, a delincuentes, tiene que haber una razón. Si la razón no es el expediente, puede ser que sea económica. Entonces, esa investigación tiene que ir. Y si hay corrupción, puede terminar preso, porque así pasa con los que cometen esas clases de delitos. Ahora, estas situaciones que usted nos está mostrando, ¿las está tomando en cuenta la megacomisión en estos momentos? Mira, yo lo informé al Pleno del Congreso, acompañé los documentos y supongo que la comisión debe tenerlo, porque acá no solo se trata de decir tantas conmutaciones por tales delitos, hay que revisar los expedientes caso por caso para que se den cuenta del escándalo que hay, cómo rebajaban la pena y los ponían en libertad. Entonces, por eso yo digo, si la persona es consciente de lo que hizo y quiere no pasar malos momentos, ahí está la colaboración eficaz. O de lo contrario, más adelante, cuando se inicie el juicio, el señor García puede someterse a la confesión sincera, decir la verdad y de repente ayuda a que los verdaderos delincuentes vayan presos y él puede ser eximido de ir a la cárcel. Pero eso se verá en su momento, eso lo dirá el Poder Judicial luego de que la mega comisión termine su trabajo. Ahora, congresista, lo que muchas personas se están preguntando es que, bueno, ya la mega comisión está investigando este tema.
¿Por qué el congresista Heriberto Benítez ahora sale con estas denuncias? Mira, yo lo hice hace un año cuando se presentó la moción para pedir la investigación. Incluso yo era uno de los candidatos junto con Javier Díaz-Canseco para ser miembros de esa comisión. Al final, por razones políticas, nos vetaron, escogieron a otros miembros, esa comisión ha venido avanzando. Yo veo preguntas, interrogatorios que hacen, pero sobre temas generales, pero no enfocan los casos específicos donde se demuestra efectivamente las violaciones a la Constitución y el favorecimiento a condenados por tráfico de drogas y robo agravado, que son los delitos más graves. Entonces, si yo lo hice hace un año y veo que la megacomisión no reacciona como tema de fondo, me veo obligado pues a salir a la prensa a recordarle al país lo peligroso que resultan estos cuadros, lo peligroso que resultan estas resoluciones y lo peligroso que resulta que puede haber corrupción, puede haber encubrimiento personal, puede haber infracción a la Constitución. Ahora, el ministro de Defensa Pedro Cateriano pues ha informado que ha descubierto que ha habido compras militares secretas por 3.200 millones, 157 compras militares secretas, es lo que ha dicho el ministro de Defensa Pedro Cateriano, una denuncia que, bueno, agrava, digamos, esta situación. No, y lo más delicado es que hay una frase que siempre decimos los abogados: a confesión de parte, relevo de prueba. Pero usted opina que estuvo bien, digamos, que el ministro de Defensa haya dado esa denuncia hacia los medios de comunicación. Sí, pero mire, para comentar la idea, a confesión de parte, relevo de prueba. El señor García dijo en una conferencia de prensa que si algún gobierno hace este tipo de situaciones de manera secreta, es corruptela. Él mismo lo dijo, y ahora se demuestra que en su gobierno ha ocurrido. Entonces él tiene que reconocer que ha habido niveles de corrupción. ¿Y esos niveles de corrupción habrán llegado hasta Palacio de Gobierno o se quedaron a nivel del ministerio? Eso tiene que investigarse. Ahora, el ministro de Defensa, si ha salido a decir eso, es porque debe haber documentación y debe entregarla al Congreso de la República, donde se está investigando los casos, o debe entregársela al fiscal de la Nación, porque ya estamos hablando que ya no solo serían sospechas de corrupción, sino ya estarían saliendo temas más fuertes que anteriormente no se conocían, ¿no? Mira, tenemos... Pero han pedido la cabeza del ministro de Defensa. Bueno, es evidente que la reacción política siempre es hay que sacar al ministro para que no haga denuncia, ¿no? Yo entiendo que el señor Cateriano debe tener la información y yo le pediría públicamente que le alcance al Congreso de la República para que se evalúe y el Congreso pueda tomar una decisión, tomando como base las propias declaraciones de Alan García, que él dijo que si el gobierno hace secretismo o actúa de manera secreta, hay corruptela. Entonces, hay corruptela en su gobierno. Ahora, ¿cuántos más temas va a tener que analizar el Congreso? Porque al final terminan todos ayer lo hemos visto en el Pleno del Congreso, los debates que al final nunca llegaron, todos terminaron en la famosa y la mal llamada hora loca. Sí, es que mire, como estos son altos funcionarios de la República, tienen el derecho del antejuicio. Entonces tienen que pasar obligatoriamente por el Congreso. Entonces ahí tiene que ver el Congreso y decidir si hay infracción constitucional, se les hace un juicio político y el Congreso los puede inhabilitar hasta por 10 años. Si hay delito, se procede al antejuicio. El Congreso envía el expediente al fiscal de la Nación, se inicia todo un proceso, los pueden condenar y pueden terminar presos. Como le dije, salvo que se sometan a colaboración eficaz o a confesión sincera, que es lo que podría hacer Alan García desde ahora, para evitar que en el futuro lo puedan sancionar. Entonces, esos son los caminos legales que hay. Hay que seguirlos, hay que respetar el debido proceso, hay que escuchar a los denunciados, pero los documentos yo creo que hablan por sí solos, ¿eh? Y la cosa está sumamente grave y delicada. Yo espero que la mega comisión en sus recomendaciones actúe con firmeza, en sus conclusiones también que sea enérgica, porque si no sancionamos estos casos y permitimos que los traficantes de droga o los de robo agravado salgan vía conmutación de pena, mire, estamos liquidados, no hacemos absolutamente nada y ya no servimos para nada. Bien, muchas gracias por haber venido a N Noticias, congresista. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más en N Noticias, edición del mediodía.